Hola, mi nombre es Estefanía Rojas y hoy vamos a hablar sobre la violencia de género o violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es aquella conducta agresiva efectuada de manera consciente e intencional para causar algún tipo de daño en la víctima. La violencia intrafamiliar puede afectar a cualquier clase de personas, sin importar su edad, género o antecedentes sociales. Y no se limita a la violencia física, sino que puede incluir una serie de comportamientos abusivos como psicológicos, sexuales, emocionales, verbales e incluso patrimoniales. En Ecuador se estima que el 60% de las mujeres sufren de algún tipo de violencia de género, y estas cifras van en aumento desde el inicio de la cuarentena por el virus COVID-19, ya que se ha determinado que ante las medidas de aislamiento social se puede exponenciar la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Debemos recordar que la Constitución ecuatoriana nos garantiza a todos los ciudadanos una vida libre de violencia y una vida digna. Ahora, ¿qué actos califican como violencia intrafamiliar? Es toda agresión física, sexual o psicológica que se produce dentro del ámbito de la familia. Para esto tenemos que diferenciar cuáles son los tipos de violencia. La violencia física son las lesiones producidas en el cuerpo de la víctima, ya sean pellizcos, empujones, patadas, puñetazos. La violencia psicológica son insultos, comparaciones, burlas, amenazas, gritos. La violencia sexual es la obligación de realizar cualquier tipo de acto sexual que no sea consentido por la víctima. Y por último, la violencia patrimonial es la transformación, destrucción, sustracción, retención de objetos, documentos y valores o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas. ¿Quién puede cometer estos actos? En principio, el sujeto activo victimario es una persona con quien la víctima tenga vínculos afectivos, ya sean estos esposo, esposa, pareja en unión libre, convivientes, novios, hermanos, etc. ¿Cómo obtener ayuda? Denunciando es el canal más efectivo, por lo tanto hay que denunciar cualquier acto de agresión. Estas denuncias se realizan en Fiscalía o en las unidades especializadas contra la violencia del Consejo de la Judicatura. Llame al 911, que es el servicio de emergencia a nivel nacional, para que puedan atenderle de forma inmediata. O acérquese a la estación de policía más cercana o UPC para reportar lo sucedido y solicitar protección. La policía también puede implementar un botón de pánico en su celular que puede ser activado para cuando usted se sienta en amenaza y la policía pueda acudir a su protección. Si necesita asesoramiento legal, llame a la Defensoría Pública marcando el 151 o, si usted prefiere, llame a su abogado de confianza. Marque al 1-800-82-82-82, que es el canal de información sobre los servicios de atención y protección a los casos de violencia de género. Acuda también a una tenencia política para solicitar medidas de protección. De ser necesario, usted puede solicitar el resguardo policial para su casa a través del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado. Frente a las cifras alarmantes de denuncia de violencia de género o violencia intrafamiliar, Fiscalía General del Estado ha aperturado el canal de denuncia mediante la página web. Este link lo voy a dejar al final del video. Y también tenemos otra propuesta que es del Centro Warmi Pichincha, que se llama Canasta Roja. ¿En qué consiste Canasta Roja? Nosotros tenemos que llamar al Centro Warmi Pichincha y solicitar una canasta. Cuando nos pregunten de qué color la queremos, nosotros tenemos que decir rojo, para que esta llamada pueda ser coordinada con el 911. ¿Qué sucede después de denunciar? Cuando la agresión está pasando en este momento, debemos llamar al 911 para que su emergencia sea coordinada y la policía pueda ir hasta su domicilio para asistirle y aprehender al agresor. Posteriormente van a llevarlos a una casa de salud para que puedan verificar cuál es el estado de salud en el que se encuentran ambos, y luego se trasladará a la víctima y al agresor a una unidad de flagrancia para que las autoridades conozcan el caso, y dependiendo de él mismo se ordenará la práctica de un examen médico legal y valoraciones psicológicas y sociales. Dentro de las 24 horas desde la aprehensión se llevará a cabo la audiencia de calificación de flagrancia y, si es necesario, de formulación de cargos, en la que el juez o la jueza dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de la víctima. Posteriormente se aperturará la instrucción fiscal o se dispondrá la apertura de una investigación previa y se seguirá el proceso judicial establecido en el Código Orgánico Integral Penal. En el caso de que entre la denuncia y la agresión hayan transcurrido más de 24 horas, de igual forma debemos denunciar, ya que de acuerdo a la Corte Constitucional, en la absolución de consultas emitida el 24 de abril de 2019, se determinó que no se esperará el sorteo de causas para que el juez o jueza conozca del caso y dicte y ejecute las medidas de protección apropiadas para cada caso. Luego será este mismo juez quien conozca el desarrollo de la causa.
¿Cuáles son las medidas de protección más comunes? La primera es la extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o miembros del núcleo familiar. La segunda es la orden de salida de la persona procesada de la vivienda morada cuando la convivencia implique un riesgo a la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima. Y la tercera es la prohibición de la persona procesada a acercarse a la víctima, testigos o miembros del núcleo familiar. Debemos recordar que para que la boleta de auxilio y el resto de medidas de protección sean efectivas, deben ser notificadas al agresor mediante un policía de BIF. Mis últimas recomendaciones son que la evidencia es importante. De ser posible, trate de registrar cualquier acto de violencia o agresión mediante fotos o grabación de video o voz. Comunique de estas agresiones a un familiar cercano o un vecino para que puedan acompañarle en el proceso y asistirle en caso de que esté siendo víctima de una agresión actual. Cuando exista algún tipo de agresión, acérquese a emergencias de cualquier hospital o a una sala de primera acogida de un hospital público para que puedan realizar una evaluación preliminar. Usted puede solicitar ayuda legal, ya sea mediante un defensor público o por asesoría de un abogado privado. En caso de que hayan menores involucrados, debe contactarse a la DINAPEN para que pueda reportar que su hijo o sus hijos están en riesgo y solicite orientación. Es importante saber que la violencia intrafamiliar no es culpa de la víctima. Esta es una forma de poder y control que ejerce el agresor contra su víctima.